Cuando nosotros aspiramos que Dios bendiga nuestra vida, tenemos que prepararnos para una cosa. Si yo estoy pidiendo que Dios me bendiga Dios me bendiga en determinada área, tengo que prepararme para que Dios haga cambios. Diga conmigo, cambios. ¿Qué va a hacer el Señor en nosotros? Cambios. Hay gente que dice, bendíceme, pero no quiere que Dios le cambie nada. Y eso no es así. La tierra, para que pueda recibir la semilla y pueda fructificar, hay que ararla. Eso significa que hay que ablandarla, hay que hacer una serie de transformaciones en la tierra. Así es nuestra vida. Cuando Dios quiere bendecirnos, no es que te da. Él hace una cantidad de cosas que busca transformarte. Y yo tengo un desafío en mi corazón y es ver vidas transformadas. Vidas que se conectan con Dios, son cambiadas y fruto de eso se convierten en instrumentos en las manos de Dios. Y hay un área en la cual para mí es un desafío, en la cual yo tengo que muchas veces insistir, y es el área financiera de muchas personas. Yo sé que Dios quiere bendecirnos, pero a veces como nosotros manejamos las finanzas no es la manera más adecuada. Cuando uno mira las estadísticas, estoy mirando, me tomé el trabajo de investigar algunas cosas, encontré que nada más ni nada menos que el 75% de los colombianos están endeudados. ¿Eso qué significa? Por cada 100 personas, 75 tienen una deuda. Y dicen las estadísticas que el 60% de ellos están debiendo con tarjetas de crédito. ¿Cuántos aquí tienen una deuda con una tarjeta de crédito? Confiese sus pecados, a ver. Y nosotros sabemos, el interés más alto que se paga en el mercado muchas veces son las tarjetas de crédito. Muchas personas ni siquiera toman el trabajo de averiguar cuánto yo pago de interés por mi tarjeta de crédito. Usted tal vez no sabe, está pagando el interés más alto de todo el mercado. Se dice que el 52% de los colombianos están al límite de su deuda. Es decir, si se endeudan en una cosa más, ya entrarían a incumplir, porque en este momento todo lo que están recibiendo justamente les alcanza para pagar las deudas que tienen. 52%. Y solo el 28% de los colombianos ahorramos. ¿Cómo la ve? Luego nos preguntamos, ¿por qué hay escasez? ¿Por qué hay necesidad? Y yo simplemente quiero decirles hoy que la escasez, la necesidad viene como resultado, no de que Dios no provea, no de que Dios no dé, es que a nosotros nos falta sabiduría en cómo manejamos lo que Dios nos está entregando. Y nosotros vamos hoy justamente a ver que Dios sí provee, pero que somos nosotros los que manejamos mal las cosas, pero que aún así el Señor está interesado en algo. Él quiere enseñarte, quiere guiarte para que cuando Él te bendiga, tú no dañes la bendición que Dios te da. No hagas que se pierda lo que Dios te está entregando. Y justamente la Biblia nos habla de un hombre que es Eliseo, de cómo Dios lo usó para enderezar una situación donde Dios había dado y el hombre se había equivocado, pero aún así el Señor está dispuesto a sanar nuestras finanzas. ¿A qué está dispuesto el Señor? Mire lo que dice. Segunda de Reyes capítulo 4, verso 38 dice: Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. ¿Qué había en el país? Había escasez. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado: pon una olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. Si usted quiere traducir la palabra guisado al español es sancocho. Era un sancocho lo que le mandó a hacer el profeta. Dice: en eso uno de ellos salió al campo para recoger hierbas y allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar las cortó en pedazos y las echó en el guisado, en el sancocho, sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo gritaron: hombre de Dios, esto es veneno. Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó: tráigame harina. Y luego de echar la harina en la olla dijo: sírvale para que la gente coma. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Amén y amén. Cuando uno mira este pasaje, uno va a encontrar varias cosas que yo quiero que hoy analicemos y aprendamos, y de esto salgamos con una palabra de Dios en nuestro corazón. Habla de una época de escasez, donde la mayoría de personas estaban endeudadas, tenían problemas con su tarjeta de crédito. La mayoría de ellos, el 75%, estaban con deudas.
Solo unos pocos no tenían deudas, solo unos pocos tenían abundancia. Y en ese tiempo de escasez el profeta va y les da una palabra a ellos donde dos cosas hace los profetas. Los profetas estaban sentados alrededor de Eliseo, tal vez aprendiendo sobre cómo profetizar, cómo orar a Dios. Pero hay un momento en que Eliseo le dice, oiga, preparémonos un sancocho. Porque ¿cuántos saben que nosotros oramos, pero también actuamos? Dígale que está a su lado, yo oro, pero también actúo. ¿Qué hacemos? Entonces Eliseo estaba muy espiritual, predicando, pero luego dijo, ok, vamos a almorzar. Y mandó a su criado que hiciera un sancocho. Pero en eso podemos ver simplemente una cosa. Si en época de escasez los profetas tenían para sancocho, era porque Dios les estaba, ¿qué? Proveyendo, le estaba supliendo su necesidad. Pero dice que cuando estaban preparando el sancocho, uno se fue y encontró, la versión original dice, una parra silvestre. Y algunos estudiosos dicen que esa parra silvestre producía unos frutos como el tamaño de una naranja, pero que era utilizado para purgar el ganado. Y que si se comía en exceso podía causar la muerte. Y este hombre fue y agarró así, tenía el manto que se colocaban encima, lo dobló, hizo una cosa grande y lo llenó de esas frutas, de ese producto. Luego llegó donde estaba el guisado, el sancocho, y agarró, picó todo y lo tiró a la olla. Se tiró el sancocho. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra, dañó el sancocho. Tanto así cuando lo fueron a comer, todos se dieron cuenta que tenía literalmente veneno. Señor, esto no se puede comer, nos vamos a matar con esto. Y fue cuando Dios tuvo que intervenir y arreglar la situación para que ellos pudieran seguir teniendo provisión. Yo lo que quiero que sepa usted hoy es que Dios realmente a todos nosotros nos ha provisto. Nosotros hemos cometido errores en la manera en que manejamos nuestras finanzas, pero que aún así hoy el Señor quiere decirnos a nosotros, podemos arreglar la situación y podemos salir de aquí en bendición. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Porque la primera cosa que nosotros entendemos es, Dios quiere transformar nuestras finanzas. Dígale que está a su lado, Dios quiere traer cambios en tus finanzas. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? Todos partamos de un simple hecho, hermano. Muchas veces se viven situaciones de escasez. Dios utiliza la escasez como una forma de corregir a los hombres. El Moisés habla de cómo el Señor le advertía al pueblo de Israel, yo te bendeciré, te prosperaré, pero si tú te apartas de mí, te olvidas de mí, yo cerraré los cielos. Eso de cerrar los cielos significa no vendrá bendición sobre ti, no lloverá, no tendrás cosecha. Pecado daña nuestro tema financiero. El mismo Salomón, cuando dedicó el templo, él decía, Señor, si pecáramos contra ti y cerrare los cielos y nosotros nos volviéramos a ti, clamáramos a ti, tú abrirás otra vez los cielos y nos bendecirás. Lo cual significa que a veces sobre las naciones viene escasez, viene pobreza, justamente por causa del pecado. Pero en medio de la escasez a veces generalizada que existe, Dios hace excepciones. ¿Qué hace el Señor? ¿Con quién hace las excepciones? Si vemos en este caso, en el caso de Eliseo, de los profetas, ellos tenían alimento, tenían para el sancocho, pero lo tenían por una razón, porque eran los que estaban sirviendo a Dios, los que trabajaban para Dios. Entonces uno encuentra que cuando a todo el mundo le está haciendo falta y uno escucha malas noticias en lo financiero, Dios hace excepción con los hijos de Dios. Él de alguna manera provee, trae bendición y Él nos muestra que Él es justamente quien nos provee. ¿Saben, hermanos? Escasez es un problema. Y es preocupante justamente cuando son los cristianos los que están viviendo la escasez, porque eso significa que en alguna manera nosotros no necesariamente estamos pecando, una cosa terrible, pero sí hay algo que estamos haciendo mal. Yo les digo, hermanos, muchas de las cosas que ocurren afuera en la calle, la violencia que existe, por ejemplo, la mayoría de delincuencia no es de tipo sexual, no es por odio. La mayoría de actos de delincuencia son por cuestiones financieras. Por eso hay atracos, por eso hay asaltos, por eso hay gente que va a la cárcel por corrupción, porque simplemente todo el mundo tiene como una necesidad de suplir dinero y anda buscándolo todo el tiempo, y tarde o temprano el uso inadecuado de las finanzas nos va a traer problemas. Nosotros debemos simplemente entender una cosa, y de ahí parte la restauración de nuestras vidas, que Dios
es un Dios de provisión. ¿Qué es Dios? No los escuché. ¿Qué es Dios? Dios es un Dios que provee. El plan de Dios no es que la gente tenga escasez o esté aguantando hambre. Cuando la gente peca, cosecha de su propio pecado. Pero los que están buscando a Dios, sirviendo a Dios, el plan de Dios para ellos es suplir su necesidad. Yo soy de los que creo personalmente que el que más debería manejar temas finanzas, tener buena administración, deben ser los cristianos. Porque justamente ellos conocen de Dios, son hijos de Dios por medio de Jesucristo. Cristo murió en la cruz del Calvario para ser los hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿cuántos sabes que somos herederos juntamente con Cristo? Entonces significa que tenemos esa herencia espiritual, pero esa herencia también física, material. Y el plan de Dios es bendecirnos. Pero cuando hay inclusive épocas de escasez, el Señor envía al profeta, como lo envió en ese tiempo, que envió a Eliseo para guiarlos, para animarlos a proveer. Yo les digo, hermanos, muchas de las cosas que enriquecen, hermano, es oír a Dios. A mí me da tristeza en mi corazón cuando cristianos viven las crisis más grandes, las dificultades financieras, están endeudados y lo que menos hacen es buscar a Dios. Al contrario, se endeudan más, se desesperan, se angustian, cuando simplemente les digo, una palabra de Dios puede cambiar sus vidas. Eso es lo que yo espero hoy, que usted escuchando al Señor, Él transforme su vida. Pero Dios envía una palabra cuando quiere bendecirnos. Nosotros pensamos siempre, Señor, dame dinero. Él no te da dinero. Él te indica, te muestra qué tienes que hacer para que ese dinero venga a ti. Y por eso es importante que nosotros empecemos a generar esa convicción. Si yo estoy con el Señor, si yo camino, Él suplirá mi necesidad. Él es el que me provee. No es mi trabajo, no es la empresa. Dios es el que suple todas mis necesidades. Pero Dios provee a aquellos que tienen una relación con Él, una comunión con Él, caminan con Él, están con Él. Así que los cristianos estamos llamados a hacer la diferencia en nuestra área financiera. ¿Qué nos está llamando Dios? Entonces nosotros somos de los que tenemos que meternos con Dios, oír a Dios y luego salimos, trabajamos, vendemos, hacemos lo que tenemos que hacer y Dios nos respalda. Así como dice el dicho popular colombiano, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, nos metemos con Dios y Dios nos guía y luego salimos, actuamos, trabajamos y Dios nos bendice. Entonces, en eso entendemos una cosa, a todos Dios nos da una capacidad, a todos Dios nos provee. Usted comienza primero con un trabajo sencillo, pero Dios le provee. Usted luego tiene una empresa, a medida que van pasando los años, quiere una experiencia y Dios le va proveyendo, le dando más. Pero el problema es que Dios nos provee, pero nosotros somos los que metemos la pata. Y empezamos a poner de nuestro propio fruto, de nuestra propia cosecha y dañamos lo que Dios nos ha dado. Porque en el caso de los profetas en ese entonces, tenían para un sancocho. ¿Qué trae un sancocho? A ver. Carne, obviamente, no puede faltar carne. Trae vegetales, ¿es así o no? En Oriente eran muy importantes las especies, es decir, todo lo que son hierbas y toda esa cuestión son importantes. Ellos comen mucho con ese sazón. ¿Qué significa? Que le ponían tomillo, laurel, échele que ustedes saben de eso. ¿Qué más? ¿Qué más le ponemos? Cilantro, ¿sí o no? Pero significaba que ellos tenían provisión, porque si en medio de la escasez tenían carne, era porque Dios le había dado ¿qué? Abundancia. Así que cuando estaban preparando, dice que pusieron una olla, la expresión en la Biblia era una olla muy grande. O sea, no era que iban a comer ahí de a pedacito y no tenían en abundancia. Pero vino uno de los profetas, muy comprometido con el tema, muy con iniciativa propia, que salió y dijo, este sancocho tiene que mejorar. Y se fue a buscar supuestamente hierbas y se trajo fue un fruto. Ahora este tipo adolecía de una cosa, no tenía sabiduría, no tenía conocimiento e hizo la mala elección. ¿Qué fue lo que hizo? Una mala elección y fue y se trajo una cosa venenosa. Eso que está ahí no es ese fruto, pero ese que está ahí es capaz de matar a una persona. Y eso fue lo que el hombre echó en la olla. Y no echó una manotonadita, sino que se llenó ¿qué? El manto. Me imagino que se llevó un montón de esa cosa, picó y a la olla. Se tiró el sancocho. Entonces yo les digo una cosa, hermanos, cuando Dios comienza a bendecirnos y a darnos, tenemos finanzas. Unos más tienen, otros tienen menos, pero todos arrancamos teniendo finanzas. ¿Cuándo comienza a dañarse todo? Cuando nosotros empezamos
por falta de sabiduría, por falta de buscar a Dios, a tomar las elecciones o hacer las decisiones que son incorrectas. Colocamos el fruto incorrecto en lo que Dios nos está entregando. Muchos cristianos actúan de cualquier manera, más guiados por el mundo, por las circunstancias, por las emociones y muchas veces por la avaricia. Y comienzan a hacer cosas que no deben hacer. Y luego viene la crisis financiera y muchas veces decimos, es que Dios me mandó una prueba, es que Dios me mandó una dificultad. No, hermano, Dios no nos manda ese tipo de cosas. Somos nosotros los que hacemos las elecciones o las decisiones incorrectas. Entonces, hermanos, uno escucha, yo escucho constantemente personas, mucha gente viene conmigo por el tema financiero. Y yo encuentro, primero la gente sí tiene una provisión, sí les ingresa dinero, pero, por ejemplo, son desorganizados. ¿A qué me refiero con desorganizados? Son personas que no saben ni siquiera cuánto ganan, ni tampoco cuánto se gastan. O simplemente reciben dinero y gastan y reparten y dan, pero no tienen un control sobre las finanzas. Y son el tipo de personas que siempre dicen, uy, es que el dinero se les fuma a uno. Parece que el dinero tuviera alas y saliera volando. No, señor, pasó por sus manitas y usted lo invirtió y lo puso en algún lugar y mucho menos el correcto. Hay personas que simplemente meten la mano y sacan y no se dan cuenta cuánto están gastando. Es más, tienen tanta falta de control sobre sus finanzas que a veces se colocan un saco, una chaqueta y encuentran 50,000 pesos. Uy, el Señor tan bueno me bendijo. Y ni siquiera son conscientes que simplemente se les olvidó que lo tenían ahí porque no tienen control real sobre sus finanzas. Son desorganizados. Esta es una persona que simplemente recibe dinero y así simplemente lo gasta, y yo le voy a mostrar a una persona que tarde o temprano va a quedar en la ruina. Entonces, cuando uno comienza a caer en esa situación donde uno gasta más de lo que lo recibe, entonces ¿qué va a pasar? A fin de mes le va a comenzar a uno a faltar. Y la gente entonces ¿qué comienza a hacer? Se comienza a endeudar. Nosotros vivimos una cultura donde simplemente nos han dicho, no puedes tener nada si no tienes una deuda. Y bajo ese concepto, para cualquier situación difícil, nosotros nunca pensamos de, este mes gasté más de la cuenta, necesito cortar gasto, necesito ahorrar más. No, simplemente es, ¿la solución cuál es? Una deuda. Nos metemos en una deuda. El sistema bancario, financiero del país incita a las personas a la deuda. Y te invitan, ven, endeúdate, te damos facilidades. No preguntamos ni siquiera para qué va a gastar. Con tal que usted gaste, nosotros le prestamos el dinero. Y nosotros pensamos, qué generoso el banco. Usted olvida que usted tiene que pagarlo y pagarlo con intereses. Y ahora, hermano, la gente hasta le regala a uno cosas de ese tipo. A mí constantemente me están llamando. Señor Fajardo, por su buen manejo financiero, le estamos diciendo que tiene aprobado un crédito por 50 millones de pesos. Digo, yo no quiero eso. Pero ¿cómo no? No lo quiero. No me interesa. Y la gente no le cabe que uno se niegue a un crédito de ese tipo. Porque, hermano, es que la mentalidad no es endeudarse. La mentalidad tiene que ser, yo tengo que ahorrar para poder comprar lo que yo quiero. El otro día entré en un lugar y se me acercó una joven y me dice, Señor, le tengo un obsequio. A la voz de obsequio yo me paré. ¿Qué es? Sí, yo normalmente ese tipo de cosas de publicidad no le pongo cuidado, pero me dijo, tengo un obsequio. Y dije, bueno, listo, ¿qué es? Y me dijo, le estoy regalando esta tarjeta de crédito. Le dije, no me regale esa porquería, ¿para qué me dan esa vaina? Y yo sé que muchos dirían, wow, una tarjeta de crédito. No, hermano, eso es una trampa. Es una trampa que lo lleva a que usted se endeude. Y saben, la mayoría de colombianos, la forma en que se endeudan, mira, las estadísticas dicen que cuando se endeudan con los bancos son cuidadosos en cómo se endeudan, desconfían de ese tipo de deuda. La mayoría de colombianos prefieren endeudarse de manera informal, o sea, donde no le exijan un monto de dinero de ingreso, esa cuestión, lo cual significa que a veces se meten ese cuentagotas, ¿qué llaman? O gota a gota. Ya, faltó que le hubiera dicho gotero. Pero en ese tema donde la gente literalmente ya está sentenciada a quedar en la ruina por el monto de los intereses. Algunas tarjetas de crédito en el sistema bancario colombiano tienen las tasas de interés más altas y muchos ni saben cuánto están pagando intereses por su tarjeta de crédito.
No nos tomamos el trabajo de comparar cuánto cobra este banco, este otro banco. No, simplemente me la aprobaron. Uy, me aprobaron 5 millones. Dios es bueno conmigo. Y luego simplemente cualquier cosa más en esta Navidad, no pensamos no tengo dinero, es tengo la tarjeta de crédito. Y hermano, se mete en una cantidad de deudas. Y la gente que se endeuda de manera informal, como no le exigen cosas determinadas, simplemente el tema es, si usted no me paga, le pongo el sicario. Entonces para ellos es más fácil endeudarse de esa manera. Pero también ¿saben por qué los colombianos se endeudan más de manera informal? Porque no tienen la intención de pagar. ¿A qué me refiero? El banco te embarga, el banco te demanda. En cambio, si es con mi vecino, yo le digo, no tengo la plata y haga lo que quiera. Así que yo le digo una cosa, si usted se endeuda de una manera informal, tal vez usted tenga la intención de no pagar. O, escúcheme bien los que prestan plata, cuando alguien le pida plata de una manera informal, de pronto la persona no le quiere pagar. Lo digo porque a veces dentro de la iglesia pasa eso. Hermanos se endeudan, présteme un dinero, mire no sé cuánta, mire lo otro, y se dan dinero el uno al otro. Y luego me quieren poner a mí de chepito. A que yo les cobre, pastor, es que le presté a fulano de tal, saqué de la cuota inicial que tenía para mi apartamento y le presté al hermano fulano de tal y no me ha querido pagar. A mí no me consultaron cuando usted prestó la plata, tampoco me venga a decir a mí cuando no se la quieren pagar. Porque hermano, si usted va a prestar, porque a veces es necesario prestar por alguna razón, hágalo de tal manera que usted asegure que le van a pagar. Yo les digo, hermanos, yo creo que ninguna deuda es válida a no ser que la deuda quede representada en algo. ¿A qué me refiero? Si yo me voy a comprar una casa, no tengo todo el monto de dinero, yo trato de ahorrar lo que más pueda. Y luego compro la casa, pero yo sé que mi deuda queda representada en la casa. Y si no puedo pagar un día, la casa responde por mi deuda. ¿Es así o no? Pero hermano, cuando la gente, por ejemplo en esta Navidad, muchos ya están planeando las vacaciones y están ya buscando a dónde se van. Navidad, todo es más costoso, la atención es más mala que en cualquier otra época del año, o usted le van a cobrar los intereses más altos, y usted cuando llega de vacaciones, ¿qué tiene? Sacó la tarjeta de crédito. No sé por qué extraña razón, siempre que salimos de vacaciones volvemos más cansados de lo que estábamos antes. Segundo lugar, lo único que traemos es la ropa sucia que hay que lavar de los 8 días que estuvimos por fuera. Y encima de eso, la deuda. La deuda, ¿en qué quedó representada? En las fotos allá donde usted está en una tanga así bien increíble así. Es todo lo que usted tiene de sus famosas vacaciones. Yo sé que alguno que vende aquí planes de viajes de estar que me mata, pero esa es la verdad. Entonces, hermano, va a haber una presión en esta. Y yo vengo orando, hermano. No puede ser que hermanos que aman al Señor, que son lindos, hermano, estén en angustias por la presión financiera, simplemente porque lo que tienen no lo saben administrar. Y hermano, ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros cristianos andamos en deudas y no hemos podido pagar, entonces viene un problema. Empezamos a dar mal testimonio. ¿Qué empezamos a hacer? Mal testimonio. A mí me duele cuando personas inclusive no cristianas, aquí me ha pasado, personas no cristianas me dicen, pastor, hay una persona aquí de su iglesia que no me está pagando mi deuda. Yo digo, hermano, ¿por qué? Y yo siempre encuentro, no es que Dios no lo bendiga a uno, es que nosotros le echamos frutos venenosos a lo que Dios nos está entregando. Entonces donde comienza ese descrédito, porque no dicen, fulano de tal me dicen, los cristianos no pagan la renta, los cristianos no pagan la deuda, los cristianos no cumplen con sus temas financieros. ¿Eso qué hace, hermano? Que cada vez desconfíen más de usted. Y yo personalmente le digo, usted tiene que ser muy cuidadoso de cómo se endeuda, pero también tiene que ser cuidadoso cómo presta. Si, hermano, usted va de alguna manera a servir a alguien, hermano, firmen un contrato, usted hace negocios entre ustedes, firmen un contrato, hagan una notaría. Algunos dicen, pero hermano, somos hermanos en Cristo, con más veras. Con más veras, hermano, porque yo soy transparente, soy honesto, entonces, hermano, vamos, lo hacemos delante de un notario, lo que sea, para asegurarnos de que los términos quedan claros y que estamos haciendo bien las cosas. Pero, hermano, nosotros tenemos que tener una transparencia, una honestidad en el manejo de nuestras finanzas, porque si no comenzamos a dar, ¿qué?
Mal testimonio. Y junto con el mal testimonio, entonces viene, hermano, la angustia, la crítica. La gente comienza a hablar mal de usted, entonces usted comienza a defenderse. Y es cuando usted se convierte en una persona murmuradora y envidiosa. Uy, fulano de tal, no sé cuánto, y mire, no sé cuánto, y mire este líder todo lo que tendrá. ¿Será que se la roban? ¿Será que no sé cuánta? ¿Todo por qué? Porque usted no ha administrado bien. Y le revienta que otro sí lo esté haciendo bien. Y yo encuentro muchas personas, líderes de años inclusive, que murmuran de otros líderes, murmuran de hermanos, murmuran de la iglesia. Hermanos, es porque ellos no están manejando las cosas con sabiduría. Si nosotros ponemos frutos venenosos en nuestro sancocho, nos vamos a tirar el sancocho. Primera de César 3:4. Entonces, hermanos, yo sí quiero decirles hoy que Dios es bueno, Dios suple nuestra necesidad. Yo aprendí hace años atrás que uno no necesita tanto el dinero, necesita aprender a administrarlo, porque hay como, no sé, como un principio, y es el siguiente: la gente que sabe ahorrar, la gente que maneja las finanzas, que le viene más dinero. En cambio, la gente que es manisuelta, que lo gasta, que lo despilfarra, parece que el dinero huyera de ellos. Porque me da la impresión de que al dinero le gusta que lo traten con firmeza, que le digan qué hacer y cómo hacerlo. Pero cuando le dejan hacer lo que se le da la gana, se aburre ahí y se va para otro lado. Y por eso nosotros tenemos que aprender, hermanos, a mirar cómo hacemos decisiones, elecciones correctas a la hora de manejar nuestras finanzas, porque podemos estar colocando frutos venenosos en nuestro sancocho. Y el que está a su lado, no se vaya a tirar su sancocho. Pero hay una esperanza, y es: Dios quiere sanar nuestras finanzas. Diga que está a su lado, Dios quiere sanar nuestras finanzas. A pesar de la embarrada de este hombre, de que fue y echó unos frutos que no eran correctos, igual Dios fue bueno. Y cuando todos dijeron, miren, se dañó el sancocho, me imagino que todos lo querían matar al tipo. Imagínense eso, tremenda olla así grandísima de sancocho para alimentar 100 profetas. Y va y le mete esas cosas. Yo imagino que más de uno estaba que le daba. Pero viene el profeta y dice, tráigame harina. Y dice que esparce la harina sobre el sancocho y dice que automáticamente lo sanó. Eso quiere decir, hermanos, sí, hay que reconocerlo, a veces la embarramos financieramente. ¿Cuántos de ustedes alguna vez la han embarrado financieramente? Yo levanto mi mano. Sí, yo algunas veces tomé la decisión que no debía tomar, me equivoqué, no consulté con el Señor. Pero ¿saben qué puedo reconocer? Dios es bueno. ¿Dios es qué? Dios me ama. ¿Dios qué? Y Dios es generoso. ¿Dios es qué? O sea, a pesar de nuestra equivocación, Dios nos dice, puedes enderezar tu situación. Hoy yo le traigo esa palabra de parte del Señor. Véalo así, de esta manera, es como que yo me encontré con el Señor y le mandé una razón. Conozco tu necesidad financiera, te manda a decir el Señor, sé que estás pasando por algunas situaciones, pero el Señor quiere ayudarte a salir de esa situación. ¿Cuántos creen que el Señor quiere ayudarnos a salir de esa situación? Él nos quiere dar la bendición. Por eso el Señor envió su mensajero al profeta Eliseo. Eliseo los animó a preparar la comida, pero Eliseo también, cuando vio el error, tuvo el poder y tuvo la capacidad para sanarlo. ¿Y qué utilizó para eso? Utilizó la harina. La harina en la Biblia, por ejemplo en el tabernáculo de Moisés, era utilizada para los sacrificios, para la adoración. El sacerdote tomaba siempre un puñado de harina y lo colocaba con el holocausto. La harina mezclada con el aceite era la mejor ofrenda a Dios. La mayoría de veces que se ofrendaba harina en el tabernáculo había que ofrecerlo con aceite. Eso tiene que ver con el Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque de la palabra o de la harina se hace el pan. En el tabernáculo, en el lugar santo, se colocaban los panes de la preposición, que era el símbolo de la palabra de Dios. Y el mismo Señor Jesús dijo que Él era el pan de vida, Él, es decir, Cristo es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios. Por lo tanto, podemos ver la harina como la palabra. Y cuando Dios quiere sanar el sancocho que se dañó, Él envía una palabra. Y yo quiero decirles que lo que usted necesita en este momento para salir de cualquier crisis, situación financiera, es volver a oír al Señor. En cosas tan elementales como pague sus deudas. ¿Qué está diciendo el Señor? Él dice, no debáis a nada a nadie.
Y yo sé que muchas personas lo que más le sacan al cuerpo es pagar deudas. Pero déjeme decirle, mientras usted tenga deudas sin saldar, donde le está haciendo falta a otra persona y usted le está quitándole de otra persona, hermano, es una atadura para su vida. Por eso el Señor dice, hay que pagar nuestras deudas. Y si usted quiere salir de su crisis, se lo digo yo en el nombre del Señor, quiere salir de su crisis, hermano, propóngase pagar su deuda. Llame a las personas que le dígale, mira, le debo tanto, hermano, yo voy a proponerme pagarle, tal vez no le puedo dar todo el montón, pero yo voy a ir pagándole poco a poco, pero yo voy a hacer. Si uno se pone esa consigna, es porque está escuchando al Señor. Él te da la harina. Él te da instrucciones. Yo le decía a una pareja hace un rato, le decía, miren, no se trata cuánto dinero tienes, es cómo estás administrando el tuyo, porque el dinero no es nuestro, el dinero de quién es, de Dios. Y cuando uno simplemente es un administrador, uno va y consulta, Señor, recibí este dinero, ¿qué hago? Yo aprendí con mis hijos, recibíamos nuestro sueldo, nos sentábamos en la mesa del comedor, yo les decía, mira, nos pagaron esto, vamos a orar que Dios nos guíe, y orábamos. Y yo le enseñaba a mis hijos, mira, hay que aprender a distribuir, se paga esto, hay que pagar aquello, a pagar lo otro. Y así uno tiene un control de las finanzas y simplemente hace. Y muchas veces cuando sobraba, ¿y qué hacemos con esto? Hay que ahorrarlo. Junto con todo eso le enseñaba a mis hijos, mire, una parte le corresponde a Dios y dábamos a Dios lo que corresponde a Dios. Y eso es manejar las finanzas de acuerdo al criterio de Dios. ¿Qué le dice a ti el mundo? No, cómprate esto, cómprate aquello, gasta en lo otro, diviértete ahora y sufre después. Sí, es así. En cambio, Dios nos enseña a nosotros a veces a tener dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Esa palabra es importante. Dominio propio significa que hay un momento en que digo no a cosas. ¿Saben? No es una palabra que puede traer prosperidad sobre tu vida. Cuando uno sale a veces a la vitrina y ve eso, uy, me quiero comprar eso. Hermano, dígase no ahora. En lugar de sacar la tarjeta de crédito, ahorre. Y luego cómprese lo que quiere. Porque la mentalidad de ahora es disfrute ahora y sufra después. Cuando simplemente usted puede decir ahora no, tener una disciplina y luego simplemente disfrutar. Por ejemplo, ahorro, ¿qué significa? Ahorro significa que me digo no ahora a ciertas cosas para luego tenerlas después, sin angustia, sin presiones, sin deudas. Esa es la sabiduría de Dios y eso viene por la palabra de Dios. Yo cuando vivía recién casado, mi crisis financiera, ¿cuál era mi mentalidad? Señor, si me dieras 10 millones de pesos, yo sería bendecido. Y el Señor me decía, tú no necesitas plata, necesitas aprender a administrar. Y yo le decía, ¿qué voy a administrar si no tengo ni un peso? ¿De qué me sirve? Dame el dinero y después hablamos de administración. Uno siempre tiene una mentalidad que piensa que es más inteligente que Dios. Y yo abría así versículos, buscaba en la Biblia versículos que me hablaban de prosperidad. Y siempre encontraba, paga tus deudas. Yo decía, pero Señor, hablemos de plata, no de administración. Pero yo le digo, por ejemplo, en el capítulo 27 de Proverbios, yo encontré los principios que me permitieron a mí salir de muchas situaciones difíciles, conseguir lo que somos, lo que tenemos, y ser simplemente una persona que uno tiene que estar angustiado, desesperado por el tema financiero, simplemente porque uno administra. En mi casa hemos aprendido, recibimos este dinero, podemos hacer esto, aquello, listo. Este mes recibimos menos, entonces hermano, no hay cine, no hay ida al restaurante y aprendemos a controlar el gasto como tal, porque Dios te da ¿qué te da el Señor? La palabra, te dice una palabra. Yo pregunto, ¿Dios te está dando una palabra en tu corazón de lo que tienes que hacer? Algunos pocos, los otros no quieren oír. Pero yo les digo simplemente, cuando Dios quiere bendecirte, hay que esparcir la harina sobre el sancocho que se dañó, es decir, sobre lo que hemos hecho mal. Y esparcir la palabra simplemente significa entender lo que Dios me quiere decir para creerlo. Y yo empezar a creer, Dios me está guiando en esto y voy a hacerlo en esa dirección. Y enseguida declararlo con nuestra boca, Dios es el que me suple, Dios es el que me bendice. Y luego simplemente hay que ¿qué? Obedecer. Hay que poner en práctica lo que el Señor nos dice. Yo sé que en este tipo de reunión no tenemos mucho tiempo, pero yo quiero que este miércoles tengamos un tiempo de oración, en el cual yo quiero que cada uno venga y oremos y le pidamos al Señor. Y si tiene usted crisis en sus finanzas o quiere que Dios abra una puerta, venga de verdad y busquemos al Señor. Y permitamos que nos hable. Pero yo simplemente hoy quiero decirle lo siguiente. Dios es el que cuida de nosotros. Aún en las épocas de escasez,
Dios a mí me cuida. Dígalo conmigo. Aún en las épocas de escasez, a mí Dios me suple mis necesidades. He sido yo el que la he embarrado. He colocado los frutos incorrectos en el sancocho. Pero el Señor, a pesar de eso, quiere sanar mis finanzas. Dígalo. Diga, el Señor quiere sanar mis finanzas. ¿Cuántos dicen amén de corazón a eso? Ahora, hermanos, yo quiero que usted aprenda un principio hoy. Y es, si estoy pasando crisis financiera, tengo deudas, o aún si tengo en abundancia, pero no estoy haciendo de la manera correcta, yo necesito aprender a manejar mis finanzas conforme a lo que Dios quiere. No, como me dijo alguien ahora, salí antojado un sancocho. No, yo no estoy hablando de que salga antojado un sancocho. Yo quiero que usted aprenda a prosperar en su vida financiera. ¿Soy yo el que quiere? No, el Señor quiere bendecir tu vida. Yo no quiero que comience usted el 2014 con escasez, pensando en necesidades, en luchas. Y es más, yo tengo la certeza que si usted ahora dispone su corazón, antes de que llegue el 31 de diciembre, Dios habrá hecho un milagro en sus finanzas. Cuando dicen amén de corazón al Señor, incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tú eres un Padre bueno, tú nos amas. Y como Padre bueno que eres, quieres enseñarle a tus hijos cómo administrar, cómo vivir la abundancia que tú nos das, la provisión que tú nos das. Yo sé que aquí hay personas que tú las has bendecido, que tú quieres darle lo mejor, pero que seguramente, como este hombre que enseña la palabra, han cometido errores, decisiones incorrectas sin consultar a ti, Señor. Tienen un estilo de vida en las deudas, con deudas, o tienen un estilo de vida de simplemente consumir y consumir. Pero levanta aquí hoy hombres y mujeres sabios, Señor, sabias, que ven al dinero como la provisión tuya, que puedan entender que tú eres el proveedor, y junto con esa verdad puedan entender que no somos dueños de absolutamente nada. Todo es tuyo, Señor, y tú eres el que nos colocas como administradores. Que es necesario que como administradores seamos hallados fieles, que manejamos bien las cosas conforme a tu instrucción. Por eso te pido que abras el corazón aquí de cada uno para oír tus instrucciones, para oír el consejo tuyo. Que en este tiempo tú les hables, Señor, y muevas a estos tus hijos a tomar control de sus finanzas, a salir de deudas, a proponerse decir no a cosas ahora para poder disfrutar mejor. Tengan ese sentido del ahorro, pero también, como nos enseñabas ahora, decidan prosperar pensando en dar para tu casa, en dar para honrarte. Señor, yo sé que tú traes una cosecha de bendición, de provisión. Bendice a cada uno de tus hijos hoy y desata sobre ellos tu abundancia de provisión. Multiplícales, Padre. Que ellos no sean sordos a la voz tuya y sigan colocando veneno, Señor, en la provisión que tú les das, sino que ellos decidan seguir tu consejo. Trae la harina, Señor, que puede sanar sus finanzas. Trae esa palabra y que ellos la escuchen atentamente y sean bendecidos. Diga conmigo: Señor Jesús, en este día necesito de ti. He entendido que tú quieres bendecirme, quieres prosperarme, y Señor, yo necesito de ti, de tu sabiduría. Ven a mi corazón, Señor, quiero que estés conmigo. Te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Mantenga el rostro inclinado, los ojos cerrados. Quiero saber si alguna persona nos visitó hoy por primera vez. Tenemos un obsequio para las personas que nos visitan por primera vez. Si usted viene por primera vez, levante su mano. Queremos entregarle ese obsequio. Levante su mano si alguien viene por primera vez. Ok, levántela así bien alto para que yo pueda verla. Así, eso. Ok, voy a pedirle que se pongan en pie por un momento, junto con la persona que lo invitó. Solamente quiero decirles que no están aquí ustedes por casualidad. Dios tiene un propósito para sus vidas.
Y Dios quiere bendecirles. Usted necesita entender quién es Dios, pero también necesita entender quién es usted, qué es lo que Dios quiere para su vida. Queremos entregarles un material que les va a servir mucho, les va a ayudar sobre esto. Voy a invitarlo que por favor salga al pasillo, se junte con las personas que tienen el estandarte, los van a guiar aquí a la parte de atrás y le van a entregar ese material que yo sé que va a ser de bendición para sus vidas. Queremos decirles, desde su casa, son bienvenidos a Sin Muros, Ministerio Internacional. Los demás permanezcan en su lugar, por favor. No quiero que confundan las personas que vienen por primera vez. Los demás inclinen su rostro. Vamos a orar, vamos a ponernos delante del Señor. Hoy yo solo quiero que sepas que Dios no te quiere quitar nada. Dios no te dice que hagas determinadas cosas porque te quiera despojar de algo. Es porque te quiere confiar algo más excelente y más grande. Por esa razón tú debes desprenderte de todo aquello que hasta ahora es un ídolo, te aferra y te impide vivir de acuerdo a los principios que Dios te ha dado. A veces personas están habituadas a la deuda como la única solución. Tienes que aprender a salir de eso. Hay personas que toda su vida es el tema financiero. Tienes que empezar a colocar a Dios por encima de todo para que los demás vengan por añadidura. Hay unos cambios que Dios quiere hacer en tu vida, no porque Dios te quiera fastidiar, es porque simplemente Él te quiere bendecir, Él te ama y quiere darte lo mejor. Y todo aquel que sabe que Dios le habló hoy y que tiene que traer unos cambios en esa área para sanar sus finanzas, quiero que se ponga en pie. Yo quiero orar por aquellos que están dispuestos a decir: Señor, aquí está mi vida. Enséñame, Señor, dame de tu sabiduría, dame de tu entendimiento. Ponerse en pie significa: Señor, yo quiero, Señor, obedecer tu palabra. Quiero que la harina sea esparcida sobre mis finanzas y mis finanzas sean sanadas, porque Dios sí te ha bendecido. Aquí hay personas que el Señor les está diciendo a ellas: Dios sí te ha bendecido y tú lo sabes, pero tú has sido un mal administrador de lo que Dios te entregó. Has hecho las elecciones incorrectas, has puesto en tu finanza las cosas que Dios no te mandó a hacer, has manejado las cosas sin oír la instrucción de Dios. Y no significa que por eso el Señor te haya desechado. El Señor te está diciendo: vuélvete a mí y yo te restauraré. Vuélvete a mí y yo sanaré tus finanzas. No hay cosa en el reino de los cielos que mejor pague, que mejor financieramente produzca, que aquello de escuchar atentamente. Si escuchares atentamente la voz del Señor tu Dios, Él te bendecirá. Así que lo que Dios ha hablado en tu corazón, obedécelo, ponlo en práctica. No robes a Dios, no te engañes tomando decisiones incorrectas, no sigas esclavizándote con deudas. Dile: Señor, quiero hacer las cosas conforme a tu propósito. Padre, desata hoy restauración sobre las finanzas de tus hijos. Pedimos perdón por las veces que nos equivocamos, hicimos uso incorrecto de lo que tú nos has dado, y aquí estamos para pedirte, Señor, ayúdanos a enderezar cada situación, cada circunstancia. Tu mano esté sobre nuestras vidas para guiarnos. Trae, Señor, la harina, trae la palabra tuya que sea esparcida, Señor, porque vamos a creerla, vamos a confesarla, vamos a obedecerla, y así tú sanes las finanzas de cada uno de tus hijos, Señor. Hoy, Señor, llamo sanidad. Aquel que tiene deudas, encuentre la provisión para salir de ellas, pero también rompas el hábito que hay de las deudas para que nunca más vuelvan a caer en la misma situación, Señor. Yo desato sobre aquellos que están luchando, se están esforzando, pero tal vez sin sabiduría, que venga sabiduría, que tú les guíes, los encamines. Desata la unción tuya, desata la bendición tuya sobre tus hijos, Señor.
Porque tú nos amas, tú nos bendices. Y porque tú nos amas, tú nos prosperarás. Levante sus manos y declare: mis finanzas serán sanadas, mi vida será restaurada, yo tendré sabiduría, mi corazón estará de manera constante pensando en la casa de Dios, para que así, en medio de la escasez, tú a mí me des cosecha, tú a mí me des abundancia. Yo recibo la sabiduría tuya, yo recibo la gracia tuya, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, tú en este tiempo romperás toda atadura, toda maldición, y vendrá tu sabiduría, vendrá sobre mi vida la unción para hacer las riquezas, porque tú has decidido sanar mis finanzas. Yo recibo esa palabra.